Nacer con un apellido que ya ha sido gritado en plazas y susurrado en pasillos no es un detalle biográfico, es una atmósfera. Juan Isidro Jiménez Grullón llega al mundo el 11 de junio de 1903 en una República Dominicana donde la política todavía se parece a una tormenta tropical. Se anuncia con calor pegajoso, se descarga de golpe y deja el suelo lleno de ramas rotas. Su padre, Juan Isidro Jiménez, ha sido presidente, símbolo de una tradición liberal que intenta abrir ventanas en una casa acostumbrada a vivir con las puertas atrancadas, y el hijo crece con esa doble herencia. Por un lado, la idea de que el país puede discutirse con palabras. Por el otro, la certeza de que las palabras, aquí, suelen pagarse caro. En la infancia y la adolescencia de Jiménez Grullón, la nación no es un concepto abstracto, es el sonido de botas en calles de tierra, el rumor de conspiraciones, la fragilidad de instituciones que cambian de manos como si fueran naipes marcados. A principios del siglo XX, la República Dominicana vive endeudada, presionada por potencias extranjeras, con una vida pública atravesada por caudillos regionales y por una economía que depende de ciclos de exportación, de precios que suben y bajan lejos, en mercados que nadie en la isla controla. Y cuando el país entra en la ocupación militar estadounidense en 1916, esa sensación de soberanía incompleta se vuelve cotidiana. Uniformes ajenos, órdenes en otro idioma, una modernización impuesta que trae carreteras y reorganización administrativa, sí, pero también humillación, resentimiento y una nueva escuela de poder, la del control armado y centralizado. Para un joven que observa, que escucha, que aprende a leer el mundo como si fuera un texto lleno de subrayados invisibles, la ocupación no es solo un hecho político. Es una lección psicológica colectiva. ¿Qué le pasa a una sociedad cuando se acostumbra a obedecer? ¿Qué ocurre con la dignidad cuando se negocia todos los días en pequeñas transacciones de miedo y conveniencia? Esas preguntas no se pronuncian en voz alta en la mesa familiar, pero flotan, y en un hogar marcado por la política, el silencio también tiene significado. El muchacho crece entre dos escenas que se repetirán toda su vida, como un péndulo. El espacio privado donde se escucha y se piensa, y el espacio público donde se habla y se combate. El consultorio y la plaza, aunque todavía no exista consultorio propio ni tribuna fija. Primero es la casa, con conversaciones medidas, con visitas que llegan con noticias, con nombres que se dicen con cuidado. Luego será la universidad, el hospital, el aula, y más tarde, la calle, el exilio, el artículo, el manifiesto, pero el gesto es el mismo. Mirar de frente, a veces a un paciente, a veces a un policía, a veces a un país entero que no quiere verse en el espejo. La vocación médica no aparece como un capricho elegante de hijo de familia conocida. En el Caribe de comienzos del siglo XX, la medicina es una frontera. Es ciencia, pero también es prestigio, es servicio, es acceso a redes, es una forma de entrar en la modernidad con bata blanca. Y la psiquiatría, en particular, tiene algo de territorio nuevo, todavía discutido, todavía sospechoso para muchos. Hablar de la mente, del sufrimiento invisible, de la conducta, de la normalidad, en sociedades donde la religión, el honor y el castigo han explicado durante siglos lo que hoy se intenta comprender con diagnóstico y tratamiento. Jiménez Grullón se forma en ese cruce. No es casual que un joven con sensibilidad política se sienta atraído por una disciplina que obliga a escuchar, a reconstruir historias, a detectar patrones, a distinguir entre lo que alguien dice y lo que alguien no puede decir. La psiquiatría enseña a desconfiar de las máscaras, pero también a respetarlas, a entender que muchas veces la máscara es una defensa o una manera de sobrevivir. Y en un país que aprende a sobrevivir bajo ocupaciones, golpes y caudillos, esa idea tiene un eco inmediato. Los años de formación de Jiménez Grullón transcurren en un mundo dominicano que intenta recomponerse tras la ocupación estadounidense, que termina en 1924. Se abre una etapa de expectativas, elecciones, promesas de institucionalidad, el deseo de que la República sea algo más que un campo de batalla entre facciones. Pero esa esperanza convive con una realidad áspera. La Guardia Nacional, creada y entrenada durante la ocupación, queda como estructura, armada moderna, centralizada, con oficiales que han aprendido disciplina y jerarquía, entre ellos, un hombre que entiende el poder como una maquinaria, Rafael Leónidas Trujillo.
Mientras el joven Jiménez Grullón avanza en su camino intelectual y profesional, el país va incubando otra cosa. Trujillo no aparece de la nada como un monstruo mítico. Se construye en el tejido de la época, en la necesidad de orden, en el cansancio, de la inestabilidad, en la tentación de cambiar libertad por seguridad. Y esa tentación es también un fenómeno psicológico. La gente quiere dormir sin sobresaltos, quiere que el comercio funcione, quiere que la violencia política no toque la puerta. Y cuando alguien ofrece eso con voz firme y uniforme impecable, muchos escuchan. En ese clima, la figura de Jiménez Grullón se va delineando con una contradicción que no es solo personal, sino generacional. Por un lado, el humanista clínico, el hombre que cree en la razón, en la evidencia, en el poder de la palabra bien usada. Por otro, el heredero de una tradición política familiar. Alguien que sabe que la neutralidad, en ciertos momentos, es una forma de rendición. Y esa tensión se siente incluso en los espacios donde, en teoría, la política no debería entrar. La universidad, el hospital, la conversación académica. La medicina en aquellos años no es un laboratorio aislado. Es un servicio público en un país con desigualdades brutales, con enfermedades infecciosas, con pobreza rural, con migraciones internas, con una capital que crece y se transforma. Los hospitales son lugares de urgencia y de carencia. Falta de recursos, falta de personal, falta de medicamentos. Y aún así, allí se aprende una ética concreta. El cuerpo no miente. La fiebre no se convence con propaganda. El delirio no se calla con decretos. El sufrimiento mental, cuando se presenta, exige algo más que moralina o castigo. La psiquiatría de la época está marcada por debates que hoy suenan antiguos, pero entonces eran decisivos. La influencia de las teorías europeas, el peso de la neurología, la discusión sobre herencia y ambiente, sobre degeneración y educación, sobre el papel de la sociedad en la enfermedad mental. En América Latina, además, la psiquiatría convive con proyectos de higiene social que a veces se vuelven peligrosos. La idea de que la nación puede sanearse, eliminando lo indeseable, disciplinando cuerpos y conductas. Ese lenguaje, que puede sonar técnico, puede convertirse en herramienta de control, y un psiquiatra con conciencia política lo percibe. La línea entre curar y domesticar es fina. Jiménez Grullón se mueve en ese terreno con una sensibilidad que lo empuja a escribir, a pensar más allá del caso individual. El ensayo, para él, no es un adorno literario, es una extensión del diagnóstico. Si en el consultorio se escucha a una persona y se intenta comprender su conflicto, en la esfera pública se escucha a una sociedad y se intenta comprender su fiebre. Y la fiebre dominicana, en los años 20, es una mezcla de esperanza y ansiedad, de deseo de modernidad y miedo al caos. Cuando Trujillo asciende y se consolida a partir de 1930, el país entra en otra temperatura. El huracán San Zenón destruye Santo Domingo ese mismo año, y la catástrofe se convierte en oportunidad política. Reconstrucción, control, centralización, propaganda. Trujillo entiende algo que muchos subestiman. El poder no se sostiene solo con armas. Se sostiene con relato, con símbolos, con la ocupación de todos los espacios. La plaza, la escuela, el periódico, la iglesia, el club social, el sindicato, el cuartel, todo. Y en ese todo también entra la universidad, la medicina, la cultura. Para un intelectual joven, formado en la idea de debate y de pluralidad, el trujillismo no es solo un gobierno autoritario, es un sistema que pretende colonizar la mente. No basta con obedecer, hay que aplaudir. No basta con callar, hay que repetir. Y esa exigencia tiene un efecto psicológico devastador. Obliga a dividirse por dentro. Una cosa se piensa, otra se dice, otra se hace. Se aprende a vivir con doble lenguaje. Se aprende a sonreír cuando se teme. Se aprende a desconfiar del vecino, del colega, del amigo. La delación se vuelve una sombra permanente. En ese contexto, la figura del médico adquiere un papel ambiguo. El médico es necesario. El régimen necesita hospitales, necesita mostrar modernización, necesita profesionales. Pero el médico también escucha confesiones, ve heridas, conoce historias familiares, detecta traumas. Un psiquiatra, más aún, se convierte en depositario de secretos. Y en una dictadura, el secreto es dinamita. ¿Qué se hace con lo que se sabe? ¿Cómo se protege al paciente cuando el Estado quiere saberlo todo? ¿Cómo se enseña en una universidad cuando la vigilancia se sienta en la última fila? Jiménez Grullón empieza a rozar esas preguntas no como teoría, sino como experiencia.
La vida intelectual dominicana, que podría haber sido un espacio de discusión, se va estrechando. Los periódicos se alinean o desaparecen. Las voces críticas son silenciadas, cooptadas o expulsadas. La cultura se llena de elogios obligatorios, y el apellido Jiménez, con su carga histórica, no es precisamente un pasaporte a la tranquilidad. Ser hijo de un expresidente en un régimen que quiere reescribir la historia a su favor es llevar una marca visible. La formación de Jiménez Grullón como ensayista se alimenta de esa presión. Cuando el aire se vuelve irrespirable, escribir puede ser una forma de respirar. Pero escribir también es exponerse. En los años 30, el trujillismo perfecciona su aparato de control. Policía política, redes de informantes, censura, castigos ejemplares. La represión no siempre necesita ser masiva. Basta con ser impredecible. Basta con que cualquiera pueda ser el próximo. Ese es el mecanismo del miedo. No se limita a castigar. Se dedica a educar. Y sin embargo, incluso en ese clima, hay momentos de fricción, pequeñas grietas donde se cuela la disidencia, en cafés, en tertulias discretas, en conversaciones de pasillo, en cartas. La oposición no es un bloque, es un archipiélago. Intelectuales, políticos desplazados, estudiantes, profesionales. Algunos sueñan con conspiraciones rápidas, otros con resistencia cultural, otros con esperar el momento. Y en medio de esa fragmentación, Jiménez Grullón va perfilando una idea que lo acompañará siempre. El poder no es solo una estructura externa, es una relación psicológica. Un dictador no gobierna solo por su voluntad, gobierna porque logra instalarse en la mente de los gobernados. Esa mirada, propia de un psiquiatra, puede ser peligrosa para un régimen que se alimenta de mitos, porque si el poder se entiende como patología social, entonces la obediencia ciega deja de ser virtud y se convierte en síntoma. Y si la oposición se entiende como higiene moral, entonces el silencio deja de ser prudencia y se vuelve infección. Son metáforas, sí, pero en dictadura las metáforas también se persiguen. La juventud de Jiménez Grullón transcurre entonces en una especie de doble aprendizaje. Aprende medicina, aprende clínica, aprende a observar signos y a no precipitarse. Aprende que un diagnóstico no se lanza como un insulto. Se construye con paciencia, con escucha, con contexto. Pero al mismo tiempo, aprende política en su forma más cruda. Aprende que el poder no discute, impone, que la propaganda no busca convencer, busca saturar, que la violencia no siempre se muestra, a veces se insinúa. Aprende que hay palabras que abren puertas y palabras que las cierran para siempre. En la República Dominicana de Trujillo, la vida cotidiana se llena de rituales de lealtad, retratos en oficinas, actos públicos, consignas, nombres de calles. La capital misma cambia de nombre. Ciudad Trujillo. El espacio se reescribe para que el dictador esté en todas partes, como un dios administrativo, y esa omnipresencia tiene un efecto psicológico. Reduce el horizonte. Si todo lleva el nombre del jefe, entonces el futuro parece pertenecerle también. Para un psiquiatra en formación, esa omnipresencia es un caso clínico a escala nacional. No se trata solo de represión física, se trata de una pedagogía del sometimiento. La gente aprende a anticipar lo que el poder quiere oír, aprende a autocensurarse, aprende a vigilarse, y esa vigilancia interior es la victoria más profunda de cualquier dictadura. Cuando ya no hace falta el policía en la esquina porque el policía vive dentro de uno. Jiménez Grullón, con su inclinación a la palabra escrita, empieza a moverse en círculos intelectuales donde todavía se discute, aunque sea en voz baja. La tradición ensayística dominicana y latinoamericana ofrece un lenguaje para pensar la nación. Identidad, modernidad, educación, autoritarismo, dependencia, pero el trujillismo intenta apropiarse incluso de ese lenguaje, convertirlo en propaganda, y ahí surge una tensión. ¿Cómo escribir sin ser absorbido? ¿Cómo enseñar sin legitimar? ¿Cómo ejercer una profesión de cuidado en un sistema que se sostiene en el daño? La figura del padre, el expresidente Jiménez, pesa como sombra y como brújula, no solo por la política, sino por la idea de que la vida pública puede ser un espacio de principios. Pero la época no premia principios, premia obediencia. Y el hijo lo ve. Ve cómo se reacomodan antiguos adversarios, cómo algunos se convierten en funcionarios, cómo otros desaparecen. Ve cómo la historia reciente se reescribe para que todo conduzca a Trujillo como destino inevitable. Ve cómo el miedo cambia la textura de las conversaciones. Ya no se habla con frases completas, se habla con insinuaciones,
En ese ambiente, la decisión de dedicarse a la psiquiatría adquiere un matiz casi subversivo, porque escuchar de verdad es un acto raro en dictadura. Escuchar sin juzgar, sin denunciar, sin usar lo escuchado como arma. El consultorio, real o imaginado, se convierte en un refugio de humanidad, pero también en un lugar vulnerable. ¿Qué pasa si un paciente, por miedo o por oportunismo, repite lo que dijo? ¿Qué pasa si la policía sospecha que en ese espacio privado se piensa distinto? La frontera entre lo clínico y lo político se vuelve porosa. La consolidación del trujillismo en los años 30 no deja mucho margen. Los espacios se cierran con rapidez. La universidad, la prensa, las asociaciones profesionales, todo se vigila. Y para alguien como Jiménez Grullón, que no es un técnico silencioso sino un intelectual con apellido y con voz, la presión se acumula. No es una presión abstracta, es concreta. Llamadas, advertencias, miradas, puertas que se cierran, oportunidades que dependen de la adhesión. En dictadura, el mérito no basta. Hay que demostrar fidelidad. Y aún así, hay algo en su temperamento que no encaja con la obediencia ritual. La psiquiatría le ha enseñado a desconfiar de las actuaciones. La política familiar le ha enseñado que el poder debe ser discutido. Esa combinación es explosiva, porque el trujillismo no tolera la mirada clínica aplicada al poder. No tolera que alguien observe al régimen como si fuera un paciente con síntomas. Paranoia, narcisismo, necesidad de control, violencia. Como respuesta a la crítica, el régimen exige reverencia, no análisis. En esos primeros años de fricción, Jiménez Grullón va entendiendo que el conflicto no será solo externo, también será interno. Porque la razón, la evidencia, la palabra, son herramientas lentas. Y la dictadura es rápida. La dictadura actúa con decretos, con arrestos, con desapariciones, con campañas de difamación. La razón necesita tiempo, el miedo no. La razón necesita público. El miedo se instala incluso en soledad. Y ahí aparece la contradicción íntima. El médico que cree en procesos, en tratamientos, en evolución, se enfrenta a un poder que no quiere curarse, que no quiere cambiar, que se alimenta de su propia enfermedad. La vida intelectual dominicana, pese a todo, no se extingue. Se transforma, se vuelve clandestina, fragmentaria, a veces exiliada incluso antes del exilio físico. Se escribe con cautela. Se publica donde se puede. Se conversa en círculos reducidos. Y en ese mundo, Jiménez Grullón empieza a perfilarse como una figura que no se conforma con la comodidad del especialista. Su interés no se limita a la clínica. Se extiende a la sociedad. Y eso, en el contexto de Trujillo, es una provocación. Porque el trujillismo no solo persigue a los políticos tradicionales. Persigue a cualquiera que pueda ofrecer una interpretación alternativa del país. Un ensayista es peligroso porque puede nombrar lo innombrable. Un psiquiatra es peligroso porque puede explicar el miedo sin glorificarlo. Puede mostrar que la obediencia no es amor, que el aplauso no es consenso, que la unanimidad es un síntoma de terror. Puede, en otras palabras, devolverle a la gente un lenguaje para entender lo que vive. Y cuando una sociedad recupera lenguaje, empieza a recuperar libertad. Pero en los años 30, esa recuperación es difícil. El régimen está en expansión, consolidando su control económico, militar y simbólico. La figura de Trujillo se vuelve omnipresente, y con ella la sensación de que no hay salida. Muchos optan por adaptarse, otros por callar, otros por irse. Y para Jiménez Grullón, la decisión no es inmediata, pero el camino se va marcando. Cada fricción, cada gesto de independencia, cada palabra no alineada, aumenta el costo de quedarse. En el consultorio, en la práctica médica, en el trato con personas concretas, se aprende algo que la política suele olvidar. Que el ser humano no es un eslogan, que detrás de cada conducta hay historia, miedo, deseo, trauma, y esa mirada humanista choca con la lógica de la dictadura, que reduce a los ciudadanos a categorías, leales o enemigos, útiles o descartables. Jiménez Grullón, formado para ver matices, vive en un sistema que odia los matices, un sistema que exige blanco o negro, aplauso o castigo. Y sin embargo, esa misma formación le da una ventaja: la capacidad de resistir sin perder la cabeza, de observar sin dejarse arrastrar por la histeria colectiva, de entender que el miedo es contagioso, pero también lo es el coraje, que la propaganda funciona porque se repite, pero la verdad también puede abrirse paso si encuentra una voz persistente. En esos años iniciales, su voz todavía se está construyendo, pero ya tiene un tono.
el tono de quien no se conforma con describir, sino que intenta comprender causas. La República Dominicana de su juventud es un laboratorio de poder, un país pequeño, estratégico, con una historia de intervenciones y de caudillismos, donde un hombre logra convertir el Estado en extensión de su persona. Y en ese laboratorio, un psiquiatra joven empieza a intuir que la enfermedad no está solo en los individuos que llegan con angustia o delirio. También puede estar en las instituciones, en la cultura política, en la manera en que una sociedad aprende a relacionarse con la autoridad. Esa intuición no lo convierte todavía en el gran opositor del exilio, en el ensayista consolidado, en el referente crítico, todavía no. Aquí, en el origen, lo que hay es un hombre que se forma mientras el país se deforma, un hombre que aprende a escuchar mientras el régimen enseña a callar, un hombre que cree en la palabra mientras el poder la convierte en consigna, y esa tensión, al principio, se vive como una incomodidad persistente, como una piedra en el zapato que no deja caminar tranquilo, el apellido Jiménez, la vocación médica, la sensibilidad intelectual. Todo eso se mezcla en un carácter que no puede ser completamente privado. Incluso cuando está en espacios de estudio, incluso cuando se concentra en la ciencia, la política lo alcanza. Porque en dictadura la política no es una esfera, es el aire. Y respirar se vuelve un acto condicionado. Así se va cerrando el círculo de los años iniciales. El consultorio imaginado y la plaza real empiezan a acercarse. El médico que se prepara para tratar individuos empieza a ver que el país entero muestra síntomas, y el ciudadano que lleva un apellido histórico entiende que el silencio no lo protegerá para siempre. En la República Dominicana que entra en los años 30 bajo la sombra de Trujillo, la vida de Juan Isidro Jiménez Grullón empieza a tomar una dirección que ya no depende solo de su vocación, sino de la época. Una época que obliga a elegir, incluso cuando uno quisiera limitarse a curar. Una época que convierte la escucha en sospecha y la palabra en riesgo. Una época que, sin pedir permiso, empuja al psiquiatra hacia la plaza. Trujillo no se instala en la República Dominicana como se instala un gobierno. Se instala como se instala un hábito. Primero parece una solución práctica. Un hombre de orden en un país cansado de sobresaltos, después se vuelve costumbre. Y al final, cuando uno quiere darse cuenta, ya es atmósfera. Está en el saludo, en el retrato colgado en la pared, en el nombre de la ciudad, en el tono con que se pronuncian ciertas palabras y en el silencio con que se evitan otras. Para Juan Isidro Jiménez Grullón, que viene de una casa donde la política era conversación y la conversación era riesgo, el cambio se siente en el cuerpo antes que en los periódicos. Se siente en la forma en que la gente baja la voz al mencionar a un funcionario, en la manera en que un colega mira hacia la puerta antes de terminar una frase, en ese gesto mínimo, casi imperceptible, de quien calcula si lo que está diciendo puede costarle el trabajo, la libertad, o algo peor. La dictadura, cuando se vuelve sistema, no necesita gritar todo el tiempo. Aprende a susurrar. Aprende a hacer que el ciudadano se vigile solo. Y ahí, en ese punto, la psiquiatría deja de ser únicamente una especialidad médica y se convierte en una lente peligrosa porque el psiquiatra está entrenado para detectar lo que no se dice, para escuchar el temblor detrás de la frase, para notar cuando una historia está llena de huecos, para reconocer el miedo cuando se disfraza de prudencia. Y en un país donde el miedo se vuelve política pública, esa capacidad de escuchar es casi una forma de insubordinación. En los años 30, el trujillismo no solo consolida el control militar y policial, coloniza instituciones, profesiones, asociaciones, universidades. La vida pública se llena de rituales de adhesión. El elogio se vuelve moneda, la neutralidad sospecha, y la sospecha, sentencia. La medicina, que en teoría debería ser un territorio de urgencias humanas y de ética profesional, también entra en esa maquinaria. Los hospitales dependen del Estado. Las cátedras dependen del Estado. Los nombramientos dependen del Estado. Y el Estado, en la práctica, depende de un solo hombre. Un hombre que entiende que la modernización, carreteras, edificios, uniformes impecables, ceremonias, puede convivir perfectamente con el terror, siempre que el terror sea selectivo, ejemplar, pedagógico. El joven Jiménez Grullón, ya con la disciplina de la clínica en la cabeza y con la inquietud intelectual en la sangre, empieza a vivir una contradicción que no se resuelve con buenas intenciones, porque el consultorio exige confianza. El paciente habla, o intenta hablar, porque cree que lo que diga no será usado en su contra.
Pero en dictadura, todo puede ser usado en contra de cualquiera. La palabra se vuelve un objeto peligroso, un objeto que cambia de dueño. Y entonces aparece una pregunta práctica, cotidiana, de esas que no se discuten en tratados. ¿Cómo se protege el secreto profesional cuando el Estado se cree dueño de todos los secretos? ¿Cómo se enseña a pensar cuando la universidad está vigilada? ¿Cómo se escribe cuando la imprenta tiene miedo? El trujillismo perfecciona una técnica: convertir la vida civil en una extensión del cuartel. No hace falta que todos sean soldados. Basta con que todos se comporten como si lo fueran. Jerarquía, disciplina, lealtad y, sobre todo, la idea de que el jefe no se discute, se obedece, se celebra, se imita. La capital, rebautizada como Ciudad Trujillo, es el símbolo más visible de esa apropiación. Cambiar el nombre de una ciudad no es un capricho, es una operación psicológica. Es decirle a la gente, todos los días, al escribir una dirección, al leer un sello, al escuchar una noticia, que el país y el hombre son lo mismo, que la geografía tiene dueño. En ese paisaje, el apellido Jiménez no es un detalle, es una señal, un recordatorio de otra tradición política, de otro relato posible. Y los regímenes que se alimentan de un relato único no toleran recordatorios. La presión no siempre llega en forma de golpe, a veces llega como invitación, como sugerencia, como consejo de alguien que se presenta amable, pero cuya amabilidad tiene filo. A veces llega como un trámite que se demora sin explicación, como una puerta que antes estaba abierta y ahora requiere una firma imposible, como un rumor que empieza a circular, cuidadosamente, para que uno lo escuche sin que nadie lo diga en voz alta. La dictadura trabaja con el clima, con la humedad del miedo, con la sensación de que todo está conectado y de que cualquier gesto puede ser interpretado como desafío. Y Jiménez Grullón, que mira el mundo con ojos de clínico, ve cómo ese clima produce síntomas no en un individuo, sino en una sociedad. Insomnio colectivo, hipervigilancia, doble lenguaje, sonrisas que no llegan a los ojos, familias que aprenden a no hablar de política en la mesa, como si la política fuera una enfermedad contagiosa, amigos que dejan de visitarse, profesores que cambian el tema en mitad de una clase, estudiantes que aprenden rápido que la inteligencia, sin prudencia, puede ser una forma de suicidio. La psiquiatría de la época todavía carga con debates que hoy parecen lejanos, pero entonces eran decisivos. La relación entre herencia y ambiente, entre educación y conducta, entre sociedad y enfermedad. En América Latina, además, circula con fuerza el lenguaje de la higiene social. Esa idea de que la nación puede sanearse disciplinando cuerpos y costumbres es un lenguaje ambiguo. Puede servir para impulsar salud pública y educación, pero también puede convertirse en coartada para el control, para la exclusión, para la violencia, en nombre del bien común. Trujillo entiende ese lenguaje y lo usa a su favor. Orden, moral, progreso, limpieza. Palabras que suenan a medicina, pero que en manos del poder se vuelven instrumentos de obediencia. Para un psiquiatra como Jiménez Grullón, esa apropiación es intolerable por una razón íntima. Porque sabe que el sufrimiento humano no se cura con consignas, sabe que la disciplina impuesta no es salud, sabe que el silencio no es paz. A veces es trauma, y sin embargo, saberlo no basta, porque el sistema no se enfrenta con diagnósticos, se enfrenta con decisiones, y las decisiones en dictadura tienen costo. En la República Dominicana de los años 30 y 40, la oposición no es un partido con sede y boletines. Es una constelación dispersa, expolíticos desplazados, intelectuales que escriben con metáforas para no ser arrestados por una frase literal, estudiantes que se reúnen en grupos pequeños, con la sensación de que siempre hay un oído ajeno cerca, profesionales que intentan mantener una ética sin convertirla en martirio. Y por encima de todo, el exilio como horizonte. Esa palabra que en el Caribe suena a mar, a distancia, a cartas que tardan, a nostalgia que se vuelve rutina. El exilio no es solo un lugar, es una condición mental. Es vivir con el país en la cabeza y sin el país bajo los pies. A medida que el trujillismo se endurece, la vida intelectual se vuelve una especie de clandestinidad elegante. Tertulias discretas, lecturas compartidas, manuscritos que circulan de mano en mano. Conversaciones que se interrumpen cuando alguien toca la puerta. Y en ese mundo, Jiménez Grullón va encontrando su tono. Un tono que no es el del conspirador romántico ni el del político profesional que calcula alianzas. Es el tono del ensayista que quiere entender el mecanismo del poder y del médico que no puede evitar ver en ese mecanismo
una patología. Porque Trujillo no gobierna solo con la fuerza, gobierna con la necesidad, con la dependencia, con la idea de que el Estado es él, y que sin él no hay trabajo, no hay ascenso, no hay protección. Gobierna con una red de favores y castigos que convierte la vida cotidiana en un examen permanente de lealtad, y esa red produce un tipo humano nuevo, el ciudadano que aprende a actuar, a representar, a decir sí con la boca y no con el estómago, a aplaudir en público y a maldecir en privado, a vivir dividido. Para un psiquiatra, esa división no es solo un fenómeno moral, es un fenómeno psíquico, es una fractura, y las fracturas, cuando se vuelven norma, deforman generaciones. La represión, además, no es uniforme, es selectiva, y esa selectividad es parte de su eficacia. No se trata de encarcelar a todos, se trata de encarcelar a algunos de manera que todos se imaginen encarcelados. Se trata de castigar a uno para educar a 100. Se trata de que el miedo sea un maestro silencioso. En ese contexto, la figura del intelectual es especialmente incómoda para el régimen, porque el intelectual no solo critica, interpreta. Y la interpretación es peligrosa. Un dictador puede tolerar un chiste, incluso una queja aislada, si no amenaza el relato central, pero no tolera a quien ofrece un marco alternativo para entender la realidad. No tolera a quien dice, esto no es orden, es sometimiento. Esto no es progreso, es propaganda. Esto no es unanimidad, es terror. Jiménez Grullón, desde su formación médica y su vocación ensayística, se mueve hacia ese lugar, y al moverse, se expone. La vigilancia sobre la universidad y sobre los espacios de formación profesional no es un detalle administrativo. Es una estrategia. Controlar lo que se enseña es controlar lo que se piensa. Controlar lo que se piensa es controlar lo que se sueña. Y controlar lo que se sueña es controlar el futuro. En las aulas, el profesor aprende a medir palabras. En los pasillos, el estudiante aprende a medir amistades. En las bibliotecas, ciertos libros desaparecen o se vuelven inaccesibles. En las conversaciones, la gente aprende a hablar con claves, con alusiones, con ironías que solo entienden quienes comparten el mismo miedo. Y el consultorio, ese espacio que debería ser íntimo, también se contamina, porque el paciente llega con su dolor, sí, pero también con su cautela. No sabe si puede confiar, no sabe si el médico está vigilado, no sabe si su propia confesión puede convertirse en expediente. La dictadura logra algo perverso. Enferma incluso los espacios destinados a curar. Jiménez Grullón ve, escucha, registra, y esa acumulación de experiencias, más que un solo evento dramático, va empujándolo hacia una ruptura. No una ruptura teatral, sino una ruptura inevitable. Porque llega un momento en que el dilema deja de ser abstracto, ya no es ¿qué pienso del régimen? Es ¿qué hago con mi vida dentro de este régimen? Quedarse implica adaptarse. Adaptarse implica, tarde o temprano, participar en el teatro de la lealtad. Aceptar cargos, asistir a actos, firmar declaraciones, callar ante injusticias que uno conoce de primera mano. Y para alguien que ha hecho de la palabra y de la escucha su oficio, ese silencio no es solo prudencia. Es una forma de traición a sí mismo. Irse, en cambio, implica perder el suelo, perder pacientes, perder aulas, perder redes, perder la vida cotidiana. Implica convertirse en extranjero. Implica mirar el país desde lejos, con la impotencia de quien sabe que la distancia enfría incluso la indignación. Pero el trujillismo, al cerrarlo todo, convierte el exilio en una salida casi clínica. Si el ambiente es tóxico, el cuerpo busca aire. Si el aire está envenenado, la mente busca otro clima. La salida no es un gesto romántico, es una operación de supervivencia y también una apuesta. Desde fuera, quizá, se puede hablar con más claridad. Se puede escribir sin que cada frase sea un riesgo inmediato. Se puede conectar con otros exiliados, con otras redes, con otras imprentas. Se puede construir una voz pública que el régimen no pueda apagar con un simple arresto. Pero el exilio tiene su propia violencia. Es una violencia lenta. No te golpea de una vez. Te desgasta. Te obliga a reconstruirte en otra ciudad, con otras costumbres, con otro acento alrededor. Te obliga a convertir la nostalgia en disciplina. Te obliga a vivir con la sensación de que el tiempo del país sigue corriendo sin ti. Y además, el exilio fragmenta la oposición, porque fuera del territorio, la política se vuelve discusión interminable. Se multiplican las estrategias, se multiplican las rivalidades, se multiplican los egos. Cada grupo cree tener la fórmula, cada líder cree ser imprescindible, y mientras tanto, dentro del país, el régimen sigue funcionando con la eficacia de una máquina aceitada. Ahí es donde Jiménez Grullón empieza a consolidar algo que será central en su vida.
La escritura como herramienta de combate y de diagnóstico, no la escritura panfletaria, que se consume rápido y se olvida, sino el ensayo, esa forma de pensamiento que intenta ir más allá del insulto y del eslogan, que busca explicar por qué un país puede caer en manos de un hombre y permanecer allí durante décadas. Porque Trujillo no es solo Trujillo. Trujillo es una estructura de complicidades, es una economía del miedo, es una cultura de la adulación, es una pedagogía de la obediencia, y entender eso es, para Jiménez Grullón, tan importante como denunciar los crímenes. Denunciar sin entender puede producir rabia. Entender puede producir estrategia. Desde fuera, su voz se vuelve más nítida. Se vuelve más peligrosa para el régimen, precisamente porque ya no está tan fácilmente al alcance de la policía local. El dictador puede controlar imprentas dentro del país, puede controlar cátedras, puede controlar asociaciones profesionales, pero controlar la palabra que circula en el exterior es más difícil, no imposible, porque el trujillismo también extiende tentáculos, también presiona, también infiltra, pero más difícil. Y esa dificultad abre un espacio donde el psiquiatra puede hablar como intelectual, y el intelectual puede hablar como psiquiatra, donde el consultorio y la plaza se mezclan de una manera nueva. El consultorio se vuelve metáfora del país, y la plaza se vuelve un lugar de análisis, no solo de consigna. En el exilio, Jiménez Grullón no deja de ser médico. La medicina no se abandona como se abandona un partido político. La medicina es oficio, es disciplina, es forma de mirar, y esa forma de mirar le permite observar también a la oposición, con una lucidez incómoda. Porque el exilio no es un coro armonioso de héroes, es un conjunto de personas heridas, orgullosas, a veces desesperadas, a veces ingenuas, personas que han perdido su lugar y quieren recuperarlo, personas que discuten no solo por ideas, sino por identidad. El psiquiatra ve cómo el trauma político produce conductas, ve cómo la persecución produce paranoia, ve cómo la impotencia produce radicalización, ve cómo la nostalgia produce idealización del pasado, y ve, también, cómo el dictador se beneficia de esa fragmentación. Mientras los opositores se pelean entre sí, el régimen se presenta como el único garante de estabilidad, pero la lucidez no siempre ayuda a actuar. A veces paraliza, porque quien ve demasiados matices puede tardar en elegir un camino, y la política, sobre todo en tiempos de urgencia, castiga la duda. Esa tensión acompaña a Jiménez Grullón. El impulso racional, clínico, de comprender antes de intervenir, y la necesidad política de intervenir aunque la comprensión sea incompleta. El médico sabe que un tratamiento mal indicado puede empeorar al paciente. El opositor sabe que esperar el tratamiento perfecto puede significar dejar que la enfermedad avance. Mientras tanto, en la isla, Trujillo sigue construyendo su mito, sigue llenando el espacio público de su nombre, sigue produciendo una sensación de inevitabilidad, y esa sensación es, quizá, su arma más poderosa. Convencer a la gente de que no hay alternativa, de que la historia terminó, de que el futuro ya está escrito. Desde el exterior, la oposición intenta romper esa idea. Publica, denuncia, organiza, busca apoyo internacional, busca alianzas, pero el mundo de mediados del siglo XX tiene sus propias prioridades. Las potencias miran el Caribe con ojos estratégicos. La Guerra Fría reordena simpatías y odios. Un dictador puede presentarse como aliado útil, como garante contra el caos, contra el comunismo, contra cualquier fantasma que convenga invocar, y esa utilidad le compra tolerancia. Jiménez Grullón, con su formación y su apellido, entiende que la lucha no es solo contra un hombre, sino contra una lógica internacional que a veces prefiere estabilidad autoritaria a democracia incierta, y esa comprensión añade otra capa de amargura. Porque no basta con tener razón, hay que tener contexto, hay que tener oportunidad, hay que tener incluso suerte. En el exilio, la vida cotidiana también tiene textura. No es solo política. Es el cuarto alquilado, la mesa donde se escribe, el café que se enfría mientras se corrige un párrafo, la carta que llega con noticias de la isla y que se lee 2 veces, 3 veces, buscando entre líneas lo que no se atreve a decirse. Es la conversación con otros dominicanos donde, por un momento, se recupera el ritmo del habla propia, y luego vuelve el silencio, porque cada uno regresa a su soledad, y en esa soledad, el psiquiatra piensa en el país como piensa en un paciente difícil, uno que no reconoce su enfermedad, o que la reconoce pero la confunde con destino. Un paciente que ha aprendido a convivir con el dolor porque el dolor se volvió normal. Un paciente que, cuando se le ofrece libertad, siente vértigo.
La dictadura al final no solo reprime, educa. Educa en la dependencia. Educa en la obediencia. Educa en la idea de que la política es peligrosa y que lo mejor es no tocarla. Y esa educación produce generaciones que, incluso cuando el dictador cae, siguen llevando dentro el reflejo de agachar la cabeza. Jiménez Grullón lo intuye ya en estos años de distancia, y por eso su oposición no se limita a pedir la caída de Trujillo. Intenta pensar qué viene después. Porque derribar a un hombre no cura automáticamente una cultura política, quitar un retrato de la pared no elimina el miedo que ese retrato sembró durante décadas. Esa es la paradoja que lo persigue. El psiquiatra sabe que los síntomas pueden desaparecer y la causa permanecer. Sabe que el trauma no se va con un decreto. Sabe que la recuperación es lenta y que a veces el paciente, o el país, prefiere la enfermedad conocida a la salud incierta. Mientras el trujillismo sigue siendo sistema, Jiménez Grullón se convierte, cada vez más, en una voz que incomoda por su mezcla de rigor y de indignación. No es el opositor que solo grita, es el opositor que explica. Y explicar, en política, es un acto de poder, porque quien explica ordena el caos. Quien ordena el caos ofrece una salida, y quien ofrece una salida amenaza al régimen que vive de la sensación de encierro. Pero esa voz también paga su precio. El exilio no es un pedestal, es una intemperie. Y la intemperie desgasta incluso al más disciplinado. Hay desencantos, hay discusiones estériles, hay momentos en que la distancia convierte la política en abstracción, en teoría, en debate sin consecuencias inmediatas. Y el médico, acostumbrado a ver consecuencias en cuerpos reales, en miradas reales, siente esa frustración como una especie de fiebre. Aún así, sigue. Porque hay algo en su carácter, esa mezcla de humanismo clínico y herencia combativa, que no le permite retirarse del todo. Puede cansarse, puede irritarse, puede desconfiar de las soluciones fáciles, pero no puede fingir que no ve, y mientras él escribe y organiza desde fuera, la dictadura sigue haciendo lo suyo dentro. Vigilar, castigar, cooptar, seducir, reescribir. El país sigue viviendo en esa doble escena permanente. El consultorio donde se susurra la verdad y la plaza donde se grita la mentira. La misma boca, dos idiomas. La misma mirada, dos gestos. Uno para el amigo, otro para el policía. En ese mundo, la oposición se vuelve también una batalla por la salud mental colectiva, por recuperar la capacidad de decir lo que se piensa sin que el cuerpo se tense, por recuperar la confianza básica entre ciudadanos, por recuperar la idea de que la política no es una enfermedad, sino una responsabilidad. Jiménez Grullón, psiquiatra y ensayista, se va convirtiendo en una especie de especialista en ese daño invisible, en el daño que no deja cicatriz en la piel, pero deja cicatriz en la conducta, en el daño que hace que una sociedad entera aprenda a vivir con la mentira como si fuera un mueble más de la casa, y así pasan los años. Con Trujillo cada vez más incrustado en el Estado, y con los opositores cada vez más dispersos por el mundo, intentando mantener encendida una llama que el régimen quiere apagar no solo con violencia, sino con cansancio, con la idea de que resistir es inútil, con la tentación de rendirse por agotamiento. Pero hay personas que no se rinden por agotamiento, se endurecen, se vuelven más precisas, más insistentes. Y Jiménez Grullón, desde esa intemperie del exilio, va afinando su herramienta principal. La palabra que diagnostica, la palabra que no se conforma con denunciar al dictador, sino que intenta entender por qué un país puede llegar a necesitarlo, tolerarlo, temerlo y a veces incluso admirarlo, porque ahí está el núcleo más incómodo de todo esto. El dictador no solo se impone, también se infiltra. Se mete en los deseos de orden, en el cansancio de la gente, en la necesidad de seguridad. Y mientras esa infiltración no se nombre, no se analice, no se enfrente, el país puede cambiar de nombres, de banderas, de presidentes, y seguir repitiendo el mismo gesto. Buscar un hombre fuerte para no tener que mirarse a sí mismo. Jiménez Grullón mira, y al mirar, se gana enemigos. En el régimen, por supuesto, pero también entre quienes prefieren una oposición simple, sin matices, sin autocrítica. Porque la autocrítica duele, y duele más cuando viene de alguien que no habla desde la comodidad, sino desde el oficio de escuchar el dolor ajeno. El tiempo, mientras tanto, corre con una crueldad particular. Trujillo envejece, pero no afloja. La maquinaria sigue, la isla sigue. Y el exilio, con su rutina de cartas, reuniones, artículos, discusiones, se convierte en una vida paralela. Una República Dominicana, imaginada, reconstruida en palabras,
sostenida por memoria y por deseo. Hasta que, en algún punto, la historia empieza a moverse de nuevo. No porque el sistema quiera, sino porque ningún sistema es eterno. Y cuando el rumor de que el dictador puede caer empieza a circular, primero como fantasía, luego como posibilidad, el psiquiatra, que ha pasado años diagnosticando desde lejos, siente algo que no es alegría pura. Es otra cosa. Es una mezcla de esperanza y temor. Porque la caída de un hombre abre una puerta, pero también abre un abismo. Y el país, después de tanto tiempo de obediencia, tendrá que aprender a caminar sin la sombra que lo cubría todo. Tendrá que aprender a hablar sin mirar hacia la puerta. Tendrá que aprender a vivir sin el policía interior. Eso no se logra con un disparo, ni con un decreto, ni con un cambio de nombre en un mapa. Se logra con una lucha larga. Y esa lucha, para Jiménez Grullón, ya no será solo contra Trujillo, será contra lo que Trujillo dejó dentro. El exilio, cuando deja de ser una palabra heroica y se vuelve calendario, tiene un sonido propio. El golpe seco de un sello en un pasaporte, el crujido de una maleta que se abre y se cierra demasiadas veces, el murmullo de una radio extranjera que pronuncia República Dominicana, como si fuera un lugar remoto, casi abstracto. Y sin embargo, para Juan Isidro Jiménez Grullón no hay nada abstracto, todo es concreto. Todo duele con precisión clínica. Porque el destierro no le ocurre a un poeta que puede vivir de metáforas. Le ocurre a un médico, a un psiquiatra, a alguien que ha aprendido a orientarse por signos mínimos. Una pausa antes de una respuesta. Una mirada que se desvía. Un relato que se repite como si fuera una coartada. Y de pronto esos signos ya no están en el diván, sino en la vida diaria del exiliado. En la forma en que los dominicanos se reconocen. En una calle de La Habana, de San Juan, de Ciudad de México, de Nueva York, en cómo se acercan con entusiasmo y se separan con cautela, en cómo la conversación, inevitablemente, termina en el mismo punto. Trujillo, el consultorio y la plaza. Pero ahora la plaza está lejos, y el consultorio se ha vuelto portátil. Una libreta, una mesa prestada, una lámpara que alumbra poco, y aún así, el gesto es el mismo. Mirar de frente, solo que lo que tiene delante ya no es un paciente individual, sino una comunidad dispersa, fragmentada, con heridas que no cicatrizan, porque la herida sigue abierta en la isla. En el exilio se aprende rápido una verdad incómoda. La oposición no es una sola cosa, no es un bloque, no es una voz, es un coro desafinado, y no por falta de valentía, sino por exceso de historia. Cada quien trae su propio pasado, su propia pérdida, su propia idea de lo que debe ser la República Dominicana cuando el monstruo caiga. Los hay liberales de vieja escuela, nostálgicos de una república civil que ya parecía frágil antes de 1930. Los hay jóvenes que han crecido con la dictadura como único paisaje y que, por eso mismo, sueñan con rupturas más radicales. Los hay que quieren restaurar, los hay que quieren refundar. Y entre unos y otros, el veneno más eficaz del trujillismo. La desconfianza. Porque Trujillo no solo persigue dentro del país, Trujillo exporta el miedo. Lo manda en cartas anónimas, en rumores, en emisarios que se presentan como amigos. Lo manda en la sospecha de que cualquier reunión puede estar infiltrada, de que cualquier recién llegado puede ser un ojo del servicio, de inteligencia militar, de que cualquier entusiasmo puede ser una trampa. El exilio, entonces, se convierte en una sala de espera donde todos miran la puerta. Jiménez Grullón observa ese fenómeno con una mezcla de compasión y rabia. Compasión, porque entiende el mecanismo. El trauma político produce hipervigilancia, y la hipervigilancia produce aislamiento. Rabia, porque sabe que el aislamiento es exactamente lo que el régimen necesita. Un opositor solo es un hombre triste, un opositor organizado es un problema. Pero organizar no es juntar gente en una sala y repartir consignas. Organizar es construir confianza. Y la confianza, en una comunidad perseguida, es un medicamento escaso. En esos años, la vida del exiliado dominicano tiene algo de taller improvisado. Se trabaja con lo que hay. Se imprime donde se puede. Se escribe en periódicos amigos, en revistas culturales, en boletines que circulan de mano en mano. Se hacen conferencias en universidades que prestan un auditorio por una tarde. Se buscan contactos en sindicatos, en partidos, en círculos intelectuales latinoamericanos que también conocen dictaduras y exilios. Se intenta, sobre todo, romper el cerco de la propaganda trujillista, esa maquinaria que vende al dictador como modernizador, como garante de orden, como aliado confiable en un Caribe, que las potencias miran con ansiedad estratégica.
Y aquí aparece otra capa del problema. El mundo no escucha por justicia, escucha por interés. En la era de la Guerra Fría, el Caribe es tablero. Las palabras estabilidad y seguridad pesan más que libertad. Un dictador que se presenta como anticomunista puede comprar indulgencia, puede comprar silencio, puede comprar tiempo. Y Trujillo compra tiempo con habilidad. Ofrece puertos, ofrece cooperación, ofrece una imagen de país en progreso, mientras por dentro administra el terror como si fuera un presupuesto. Jiménez Grullón, que no es ingenuo, entiende que la denuncia moral no basta, que decir es un tirano no derriba a un tirano si el tirano resulta útil. Por eso su escritura se vuelve más afilada, más analítica, menos dependiente del insulto. El ensayo, para él, no es un lujo literario, es un instrumento si el régimen se sostiene por un relato, orden, progreso, patria. Hay que desmontar ese relato con otro más convincente. Hay que mostrar el mecanismo, hay que explicar cómo el miedo se convierte en costumbre, cómo la adulación se convierte en carrera, cómo la obediencia se convierte en identidad. Y al mismo tiempo, hay que lidiar con la oposición como realidad humana, no como ideal. Porque el exilio también produce sus patologías. Produce una nostalgia que embellece el pasado hasta volverlo irreal. Produce una necesidad de pureza que convierte cualquier desacuerdo en traición. Produce una ansiedad por hacer algo, que a veces se traduce en planes temerarios, en conspiraciones mal armadas, en gestos que sirven más para calmar la impotencia que para cambiar el curso de los hechos. El psiquiatra ve eso y se incomoda, no porque desprecie la acción, sino porque conoce el precio de la acción ciega. En medicina, un tratamiento agresivo puede matar al paciente. En política, una aventura mal calculada puede regalarle al dictador una excusa perfecta para endurecer aún más el control, para justificar nuevas purgas, para presentarse como víctima de enemigos de la patria. Y sin embargo, también sabe lo contrario, que el análisis infinito puede convertirse en coartada para no actuar nunca, que la lucidez, si no se traduce en decisión, se vuelve una forma elegante de parálisis. Ahí está su tensión permanente. El impulso clínico de comprender antes de intervenir y la urgencia política de intervenir aunque la comprensión sea incompleta. En las reuniones de exiliados, esa tensión se siente en el aire. Hay quienes hablan como si la caída de Trujillo fuera cuestión de semanas, de un golpe bien dado, de un pronunciamiento militar, de una expedición armada que desembarque y encienda la isla. Y hay quienes, como Jiménez Grullón, escuchan y piensan en otra cosa. En la estructura, en la red de lealtades compradas, en el aparato de inteligencia, en el control económico, en la capacidad del régimen para convertir cualquier amenaza en espectáculo de fuerza. Porque Trujillo no es solo un hombre con uniforme, es un sistema que ha aprendido a reproducirse. Y un sistema no se derriba solo con valentía. Se derriba con organización, con fracturas internas, con condiciones internacionales favorables, con un desgaste que haga que los propios beneficiarios del régimen empiecen a dudar. Mientras tanto, la vida sigue, y esa es otra crueldad del exilio. La política ocupa la mente, pero el cuerpo necesita comer, dormir, trabajar. El psiquiatra tiene que ejercer, tiene que sostenerse. Tiene que encontrar espacios profesionales en países ajenos, con otras burocracias, otras escuelas, otros códigos. La medicina, que en la isla estaba atravesada por la vigilancia del Estado, en el exterior se enfrenta a otra clase de obstáculos. Títulos que convalidar, instituciones que no conocen su trayectoria, colegas que lo miran primero como extranjero y solo después como profesional. Y aún así, el consultorio vuelve a aparecer, un consultorio real, con pacientes reales, con sufrimientos que no tienen nada que ver con Trujillo, y, a veces, con todo que ver, porque el exilio también enferma. Hay dominicanos que llegan con insomnio, con ataques de pánico, con una tristeza que no se nombra porque en la cultura política del miedo la tristeza se confunde con debilidad. Hay familias partidas. Hay hombres que se sienten inútiles lejos de su tierra. Hay mujeres que cargan con la doble tarea de sobrevivir y sostener la memoria. Hay jóvenes que crecen oyendo hablar de un país que no conocen, como si fuera un mito familiar. Jiménez Grullón escucha. Y al escuchar, entiende que la dictadura no solo produce presos y muertos, produce biografías torcidas, produce vidas vividas a medias, produce una generación que aprende a desconfiar incluso de sus propios recuerdos. Esa experiencia clínica alimenta su mirada política, porque la oposición, vista desde la distancia, corre el riesgo de volverse pura estrategia,
puro cálculo. Y él no puede olvidar que detrás de cada estrategia hay cuerpos, hay mentes. Hay gente que tiembla cuando suena el teléfono porque teme que sea una noticia de la isla. Hay gente que abre el periódico buscando un nombre conocido entre los arrestados. Hay gente que aprende a celebrar en voz baja porque la alegría, en tiempos de persecución, también parece peligrosa. En el exilio, además, la palabra unidad se pronuncia mucho y se practica poco. Se forman comités, frentes, agrupaciones, se redactan manifiestos, se firman declaraciones y luego vienen las discusiones. ¿Quién lidera? ¿Quién representa? ¿Quién tiene legitimidad? ¿Quién se equivocó en el pasado? ¿Quién fue demasiado tibio? ¿Quién fue demasiado temerario? La política, lejos del territorio, se vuelve también una lucha por el relato. ¿Quién cuenta la historia de la oposición? ¿Quién se coloca en el centro? ¿Quién queda en los márgenes? Jiménez Grullón, hijo de un expresidente, carga con un apellido que abre puertas y despierta recelos. Para algunos, su nombre es símbolo de una tradición republicana que el trujillismo aplastó. Para otros, es recordatorio de una política vieja, de élites, de un país que ya era desigual antes de la dictadura. Y él, que no puede renunciar a su biografía, intenta que su autoridad no sea heredada sino ganada. Por rigor, por coherencia, por trabajo intelectual. Pero el rigor también irrita, porque el rigor obliga a mirar lo que nadie quiere mirar. Que la dictadura no se sostiene solo por la maldad del dictador, sino por la participación, activa o pasiva, de muchos. Que hay oportunistas, sí, pero también hay gente común que se adapta para sobrevivir. Que hay verdugos, sí, pero también hay cómplices por miedo. Y que, si algún día cae el régimen, el país tendrá que enfrentarse a esa verdad sin destruirse en una cacería interminable. Esa idea, en el exilio, suena casi herética. Hay quienes quieren justicia inmediata, total, sin matices. Y hay quienes, por cansancio o por cálculo, sueñan con una transición pactada que deje intactas demasiadas cosas. Entre esos extremos, Jiménez Grullón insiste en una mirada que incomoda. La dictadura como enfermedad social, sí, pero una enfermedad que ha penetrado hábitos, lenguajes, reflejos. Una enfermedad que no se cura solo con cambiar al médico de turno. Y mientras él escribe y debate, el régimen responde como sabe. Con propaganda y con miedo. La propaganda intenta ridiculizar a los exiliados, presentarlos como resentidos, como vendepatria, como gente que habla desde la comodidad. El miedo intenta alcanzarlos incluso fuera. Amenazas veladas, presiones sobre familiares que quedaron en la isla, mensajes que llegan, por terceros, advertencias que no se firman. El trujillismo es experto en esa violencia indirecta. No necesita matar a todos. Le basta con recordar que puede, en ese clima, cada noticia de la República Dominicana se vuelve un parte médico, se lee buscando síntomas. ¿Hay fisuras en el ejército? ¿Hay descontento en la élite económica? ¿Hay señales de que la Iglesia, los Estados Unidos, los vecinos del Caribe empiezan a cambiar de actitud? ¿Hay protestas estudiantiles? ¿Hay huelgas? ¿Hay rumores de conspiración? Y cada síntoma se interpreta con ansiedad, como si el país fuera un paciente en estado crítico y el exilio fuera una sala de médicos, discutiendo el diagnóstico sin poder tocar el cuerpo. Esa impotencia es corrosiva, porque el opositor en el exterior vive en una paradoja. Tiene más libertad para hablar, pero menos capacidad para actuar sobre el terreno. Puede publicar un ensayo, pero no puede proteger a un estudiante perseguido. Puede denunciar un crimen, pero no puede impedir el próximo. Puede organizar una conferencia, pero no puede abrir un espacio político dentro de la isla. Y esa distancia, con los años, puede convertir la política en un ejercicio de estilo. Jiménez Grullón lucha contra esa tentación. Su escritura busca ser útil, no solo brillante. Busca explicar para intervenir. Busca intervenir para preparar un después, porque en su cabeza, el después no es un día de fiesta. Es un periodo peligroso. Un país que ha vivido décadas bajo un solo hombre no recupera la respiración de golpe. Se marea. Se tambalea. Confunde libertad con venganza. Pluralismo con caos. Debate con guerra. Y en ese mareo siempre aparece la tentación de otro hombre fuerte. Por eso, cuando discute con otros exiliados, no se conforma con el objetivo obvio, que Trujillo caiga, sino que insiste en algo más, difícil. ¿Qué tipo de cultura política se necesita para que no vuelva a ocurrir lo mismo con otro nombre? Y ahí su formación psiquiátrica se vuelve política en el sentido más profundo. No se trata solo de cambiar instituciones, sino de cambiar reflejos, de recuperar la capacidad de confiar.
de reconstruir el valor de la palabra pública sin que la palabra sea sentencia. Pero la oposición, como toda comunidad herida, también tiene sus rituales. Hay fechas que se conmemoran, hay mártires que se nombran, hay historias que se repiten para mantener viva la identidad. Y esos rituales son necesarios, porque sin ellos el exilio se disuelve en la vida cotidiana del país anfitrión. Sin ellos, la causa se vuelve un recuerdo privado. Sin ellos, la isla se vuelve postal. Aún así, el ritual puede convertirse en jaula, puede reemplazar la estrategia, puede convertir la oposición en una liturgia que consuela pero no avanza. Jiménez Grullón lo percibe y lo dice, y al decirlo, se gana antipatías, porque nadie quiere que le arranquen el consuelo cuando lo único que tiene es consuelo. En el fondo, su figura en el exilio es la de un hombre que intenta mantener dos fidelidades al mismo tiempo. La fidelidad al método, observar, analizar, no mentirse, y la fidelidad a la urgencia moral. No callar, no acomodarse, no normalizar el horror. Y esas fidelidades chocan. A veces el método parece frío frente al dolor. A veces la urgencia parece ciega frente a la complejidad. Él camina en esa cuerda floja, y el tiempo, que en dictadura parecía detenido, en el exilio se vuelve extraño. Corre rápido en lo personal y lento en lo político. Los años pasan. Cambian los gobiernos en otros países, cambian las modas intelectuales, cambian las alianzas internacionales. Y Trujillo sigue, como si fuera parte del clima del Caribe, como si fuera un huracán permanente que nunca termina de irse. Esa persistencia produce un desgaste particular. El desgaste de la esperanza. No la esperanza ingenua, sino la esperanza como energía, porque sostener una causa durante décadas exige una disciplina emocional enorme, exige convertir la indignación en rutina sin que se vuelva indiferencia, exige seguir leyendo noticias sin volverse cínico, exige seguir escribiendo sin sentir que se escribe al vacío. Jiménez Grullón, que conoce la mente humana, sabe que el cansancio es un enemigo tan peligroso como la policía. El cansancio hace que uno acepte lo inaceptable, hace que uno diga, así es el país. Hace que uno se acostumbre a la idea de que el dictador es eterno, y esa idea, la eternidad del tirano, es el triunfo psicológico más grande de cualquier dictadura. Por eso insiste, por eso vuelve una y otra vez a la palabra, a la explicación, a la crítica, a la necesidad de nombrar lo que el régimen quiere que sea innombrable, y al hacerlo, también se expone a otra forma de soledad, la soledad del intelectual que no encaja del todo en la política práctica, porque la política práctica quiere consignas claras, enemigos claros, soluciones rápidas. Y él ofrece matices, diagnósticos, advertencias, ofrece complejidad. Y la complejidad, en tiempos de urgencia, se confunde con debilidad. Pero no es debilidad. Es otra clase de valentía. La valentía de no simplificar cuando simplificar sería cómodo. La valentía de decir que el país no es solo víctima, que también ha sido educado en la obediencia. La valentía de señalar que la oposición, si quiere ser alternativa, no puede reproducir los mismos vicios de caudillismo, de culto, a la personalidad, de intolerancia al disenso, porque sería cambiar de amo, no cambiar de sistema. En el exilio, esa crítica interna es dinamita, porque la comunidad perseguida tiende a protegerse con unanimidad, y él rompe la unanimidad. No por capricho, sino por convicción. Una república no se construye con unanimidad. Se construye con debate, con instituciones que soporten el desacuerdo sin convertirlo en guerra. Mientras tanto, el trujillismo sigue extendiendo su sombra. Incluso en el exterior, hay dominicanos que prefieren no hablar. Hay quienes han hecho su vida fuera y temen perder lo poco que han logrado. Hay quienes tienen familia en la isla y saben que una palabra puede costar caro. Hay quienes, simplemente, han sido domesticados por el miedo y ya no saben cómo se vive sin él. El exilio, entonces, no es solo oposición. También es silencio. Y en ese silencio, el psiquiatra reconoce un síntoma conocido. La inhibición. La mente que se frena a sí misma antes de pensar. La lengua que se muerde antes de hablar. El cuerpo que se tensa antes de caminar. La dictadura metida en el sistema nervioso. Por eso, cuando Jiménez Grullón habla en público, en una conferencia, en una reunión, en un acto de denuncia, su gesto tiene algo de terapia colectiva. No porque él se crea salvador, sino porque sabe que decir en voz alta lo que se ha callado durante años produce un efecto físico. Libera aire. Devuelve, aunque sea por un momento, la sensación de que la palabra no es delito. El consultorio y la plaza. En el exilio, la plaza se arma con sillas prestadas y micrófonos que fallan. Pero existe, y cada vez que existe,
el régimen pierde un poco de su monopolio del relato. Sin embargo, la distancia también distorsiona. Desde fuera, el país puede parecer más simple de lo que es. Se idealiza al pueblo como si fuera una unidad moral perfecta. Se demoniza a todos los que están dentro como si fueran cómplices. Se imagina una insurrección limpia, una transición ordenada, una democracia que brota como planta tropical después de la lluvia. Jiménez Grullón desconfía de esas fantasías, no porque no quiera la democracia, sino porque sabe que la democracia no es un milagro, es un aprendizaje. Y el aprendizaje, después de décadas de dictadura, es doloroso. En sus conversaciones, en sus textos, aparece una preocupación que lo acompaña como un zumbido. El día después, el día en que el país, por fin, pueda hablar sin mirar hacia la puerta, y descubra que no sabe qué decirse a sí mismo. El día en que la censura caiga, y la palabra se vuelva arma entre facciones. El día en que el miedo retroceda, y aparezcan resentimientos acumulados, cuentas pendientes, ambiciones que estuvieron reprimidas y ahora se desatan. Esa preocupación no es pesimismo, es memoria clínica. El psiquiatra sabe que cuando se levanta una represión interna, en una persona, pueden aparecer síntomas nuevos. La mente, liberada de una defensa, se enfrenta a lo que esa defensa ocultaba. Y un país, liberado de un dictador, se enfrenta a lo que el dictador congeló. Conflictos sociales, desigualdades, rivalidades políticas, heridas históricas. Por eso, en el exilio, su oposición no es solo contra Trujillo. Es contra la idea de que basta con eliminar a Trujillo. Es contra la comodidad de pensar que el mal está concentrado en un solo cuerpo. Porque si el mal es solo un hombre, entonces el país queda inocente. Y si el país queda inocente, no aprende nada. Y si no aprende nada, repite. Esa es su obsesión, su insistencia, su manera de pelear. Y entonces, con los años, empiezan a llegar señales que no son todavía certeza, pero ya no son fantasía. Señales de desgaste. Señales de que el régimen, aunque parezca monolítico, tiene grietas. Señales de que el mundo, lentamente, empieza a mirar a Trujillo con menos tolerancia. Señales de que la violencia del dictador, que antes se escondía detrás de la fachada de orden, se vuelve demasiado evidente, demasiado escandalosa, demasiado costosa para quienes lo han protegido por conveniencia. En el exilio, esas señales se leen con una mezcla de hambre y prudencia. Hambre, porque la espera ha sido larga. Prudencia, porque el trujillismo ha sobrevivido a demasiados rumores de caída. Y Jiménez Grullón, que ha pasado años entrenando su mente para no confundir deseo con diagnóstico, se permite algo raro. Una esperanza que no se grita. Una esperanza que se guarda como se guarda un medicamento caro. Para el momento en que de verdad haga falta. Porque si el dictador cae, el exilio cambia de naturaleza. Ya no será solo denuncia. Será regreso. Será reconstrucción. Será disputa abierta por el sentido del país. Y ahí, en ese nuevo escenario, el psiquiatra que aprendió a leer el miedo en los ojos de un paciente tendrá que leer otra cosa. El vértigo de una nación que, por primera vez en décadas, se mira al espejo sin el retrato del jefe encima. Y no sabe si lo que ve le gusta, y no sabe si puede soportarlo. Mayo de 1961 no llega con trompetas. Llega con un rumor que primero parece chisme de café, y luego se vuelve titular, telegrama, confirmación, y al final una frase que cuesta pronunciar en voz alta, como si la lengua no estuviera entrenada para esa combinación de palabras. Trujillo ha muerto. En el exilio, la noticia no estalla, se expande, se mete por las rendijas de las casas alquiladas, por los pasillos de las universidades donde los dominicanos han aprendido a hablar, de su país en pasado y en condicional, por los consultorios donde el médico escucha a otros y de pronto se descubre escuchándose a sí mismo. Hay un segundo de silencio. Y después, algo que no es alegría pura, porque la alegría pura es para los que no han vivido décadas con el miedo como clima. Lo que aparece es otra cosa, una mezcla de alivio y sospecha, de euforia y cálculo, de duelo por los muertos que no volverán, y de vértigo por los vivos que ahora sí pueden volver. Juan Isidro Jiménez Grullón siente ese vértigo con precisión clínica, porque sabe, lo ha repetido, lo ha escrito, lo ha discutido hasta el cansancio, que la muerte del dictador no es la muerte del sistema. Un cuerpo cae, la costumbre queda, la red de lealtades, los expedientes, los nombres, los negocios, los silencios aprendidos, los reflejos de obediencia. Todo eso no. Se evapora con un disparo en una carretera. Y sin embargo, el disparo existe. La carretera existe.
La historia por fin se mueve. Regresar no es simplemente comprar un pasaje. Regresar es atravesar una frontera invisible. La frontera entre el país imaginado durante años y el país real, con su polvo, su calor, sus miradas que miden, sus calles donde cada esquina tiene memoria. Para un exiliado, el retorno siempre trae una escena íntima. El primer olor, el olor del puerto o del aeropuerto. Mezcla de sal, gasolina, sudor, frutas maduras, humedad. Ese olor que no se parece a ningún otro y que, en un segundo, derrumba la distancia. La isla deja de ser noticia, vuelve a ser piel. Pero la piel está marcada. En 1961 la República Dominicana es un paciente que acaba de salir de una larga fiebre, está débil, está desorientado. Y, como ocurre con los pacientes que han vivido mucho tiempo bajo una misma presión, no sabe todavía qué hacer con la libertad de moverse. Hay gente que camina más rápido, como si quisiera recuperar años. Hay gente que camina más lento, como si temiera que el suelo sea trampa. Hay quienes hablan alto por primera vez y quienes siguen bajando la voz por reflejo, aunque ya no haya retrato del jefe en la pared. El consultorio y la plaza. De nuevo, solo que ahora la plaza está en casa, y el consultorio ya no es portátil. Vuelve a tener paredes, horarios, pacientes que llegan con problemas normales, y con problemas que no son normales en absoluto, porque la dictadura dejó una herencia de ansiedad colectiva, insomnio, hipervigilancia, pesadillas, una tristeza que se disfraza de irritabilidad, familias que aprendieron a no hablar de ciertos temas y ahora no saben cómo hablar de nada, jóvenes que crecieron en el culto a un hombre y de pronto se encuentran sin altar, y adultos que, por primera vez, se preguntan quiénes son sin el miedo como brújula. Jiménez Grullón vuelve como psiquiatra, sí, pero también como una voz que ha pasado años entrenándose para nombrar mecanismos. Y el país, en ese momento, necesita nombres, necesita palabras que no sean consignas. Porque la dictadura no solo prohibía, también empobrecía el lenguaje. Lo llenaba de eufemismos, de alabanzas obligatorias, de frases hechas. La libertad al principio suena torpe, como un instrumento desafinado. La caída de Trujillo abre una ventana breve y peligrosa. Breve, porque los viejos poderes no se quedan quietos. Peligrosa, porque en el vacío aparecen fuerzas nuevas, algunas generosas, otras voraces. El trujillismo intenta reciclarse, cambiar de máscara sin cambiar de rostro. Los aparatos de seguridad no desaparecen de un día para otro, se reacomodan. Los oportunistas, que antes juraban lealtad al jefe, ahora juran lealtad a la democracia con la misma facilidad con que se cambia de corbata. Y en medio de ese reacomodo, el intelectual que vuelve del exilio se enfrenta a una realidad incómoda. La gente que se quedó no es un bloque moral, no son héroes silenciosos ni cómplices uniformes, son sobrevivientes. Algunos resistieron como pudieron, otros se adaptaron, otros prosperaron, y muchos, la mayoría, simplemente intentaron vivir sin ser aplastados. La historia real siempre es más sucia que la historia que uno se cuenta para soportar la espera. Jiménez Grullón no llega con romanticismo, llega con una mirada que incomoda, porque no se conforma con señalar a los verdugos. También mira los hábitos, mira cómo el miedo se convirtió en educación, cómo la delación se volvió método, cómo la adulación se volvió carrera, cómo la obediencia se volvió identidad. Y entiende que el trabajo que viene no es solo político, es psicológico, es cultural, es moral. En esos primeros años post-Trujillo, la vida pública dominicana se llena de reuniones, de partidos, de manifiestos, de periódicos que nacen con hambre de decirlo todo. La palabra libertad se pronuncia tanto que a veces pierde contorno, y al mismo tiempo, la violencia no se va, cambia de forma, se vuelve callejera, facciosa, impredecible. La polarización se instala como un nuevo tipo de fiebre. Ya no es el miedo a un solo hombre, sino el miedo a que el país se rompa, en bandos irreconciliables. Para alguien como Jiménez Grullón, que ha pasado años pensando en el día después, ese después llega con la cara exacta que temía. Un país que confunde pluralismo con guerra, debate con insulto, justicia con revancha. Un país donde la tentación del caudillo no muere con el caudillo, solo cambia de nombre, de uniforme, de discurso. Y entonces aparece el dilema que persigue a tantos exiliados que regresan. ¿Cómo intervenir sin convertirse en parte del ruido? ¿Cómo aportar claridad sin sonar a profesor distante? ¿Cómo sostener principios sin caer en la pureza estéril? Porque la política real, en un país que despierta de una dictadura, no es un seminario, es una calle caliente. Es un micrófono que falla
Es una multitud que hoy aplaude y mañana abuchea. Es una alianza que se firma por la mañana y se rompe por la tarde. Jiménez Grullón insiste en la higiene moral, no como sermón, sino como necesidad de supervivencia republicana. La oposición al trujillismo, para él, no puede convertirse en una nueva forma de trujillismo sin Trujillo. No puede reproducir el culto a la personalidad, la intolerancia al disenso, la idea de que el adversario es un enemigo a exterminar, porque entonces el país no sale del consultorio, solo cambia de diagnóstico. Su formación psiquiátrica le da una ventaja rara. Sabe escuchar, sabe detectar cuando una frase es defensa, cuando una convicción es máscara, cuando una indignación es también miedo. Y esa capacidad, en la plaza, se vuelve arma de doble filo. Porque escuchar en política puede parecer vacilación, y la plaza, en tiempos de crisis, premia al que grita, no al que matiza. Pero él matiza igual, y paga el precio. La crisis de los primeros años 60 no es un telón de fondo, es un torbellino. Gobiernos que intentan afirmarse y se tambalean. Sectores militares que se sienten dueños del destino nacional. Presiones externas que miran la isla como pieza estratégica en el Caribe de la Guerra Fría. La palabra comunismo se usa como espantapájaros y como excusa. La palabra orden vuelve a sonar seductora, como si el país, cansado del caos, estuviera dispuesto a aceptar cualquier mano dura, con tal de dormir una noche sin sobresaltos. Y ahí está el peligro, el cansancio social que hace que la gente diga, que venga alguien y ponga esto en su sitio. El mismo mecanismo psicológico que alimenta a los dictadores. La promesa de calma a cambio de obediencia. Jiménez Grullón lo reconoce al instante, como quien reconoce un síntoma que ya ha visto en otros pacientes. Solo que aquí el paciente es una nación. En ese ambiente, su intervención pública no es la de un agitador, sino la de un crítico que intenta sostener una línea de racionalidad cuando todo empuja al extremo. Escribe, habla, polemiza y, sobre todo, se niega a aceptar la idea de que la democracia es un lujo para tiempos tranquilos. No. La democracia es precisamente el método para atravesar tiempos peligrosos sin caer en la tentación del Salvador. Pero la realidad dominicana de esos años es cruel con los métodos. La realidad exige decisiones rápidas, y las decisiones rápidas, muchas veces, se toman con información incompleta, con emociones a flor de piel, con heridas abiertas. La plaza no espera a que el psiquiatra termine su diagnóstico. Aún así, él no se retira. Porque retirarse sería dejar el espacio a los que sí creen en soluciones simples, y las soluciones simples, en un país con historia de caudillos, suelen terminar en tragedia. El regreso también tiene un costo íntimo. El exiliado vuelve con una imagen congelada del país y se encuentra con un país que ha envejecido sin él. Amigos que ya no están. Calles que cambiaron de nombre. Familias que aprendieron a sobrevivir sin su presencia. Y sobre todo, una sensación extraña. La de ser, al mismo tiempo, de aquí y no del todo de aquí. El exilio deja una marca que no se borra con el pasaporte. Deja un acento en la mirada. Una distancia mínima, pero constante. En el consultorio, esa distancia puede ser útil. Permite observar sin quedar arrastrado por la emoción del momento. En la plaza, esa distancia puede ser interpretada como frialdad, y él, que no es frío, sino disciplinado, tiene que cargar con esa lectura ajena. Su apellido, además, sigue siendo una sombra larga. Hijo de un expresidente, vuelve a un país donde la política es también genealogía, memoria familiar, resentimientos heredados. Para algunos, su nombre representa una tradición republicana que se quiere recuperar. Para otros, representa una élite que nunca resolvió las desigualdades profundas del país. Y él, que no puede cambiar su origen, intenta que su legitimidad venga de otra parte. Del trabajo, de la coherencia, de la palabra que no se vende. Pero la palabra, en la República Dominicana post-Trujillo, se compra y se vende con facilidad. Hay periódicos que nacen para defender intereses. Hay intelectuales que se convierten en voceros de facciones. Hay antiguos trujillistas que se reinventan como demócratas fervorosos. Hay oportunistas que descubren de pronto una vocación por los derechos humanos. Y en ese mercado de discursos, la voz que no se acomoda queda aislada. Jiménez Grullón conoce el aislamiento. Lo ha vivido en el exilio. Lo ha vivido en la oposición. Lo vive ahora, de otra manera, en su propio país. Porque la libertad no garantiza escucha. La libertad solo garantiza que uno puede hablar sin ir preso. A veces, y aun eso, en un país con aparatos de violencia todavía activos, no siempre es seguro. La década avanza y el país entra en nuevas configuraciones de poder.
La promesa de una transición limpia se ensucia con conflictos, con intervenciones, con pactos, con desilusiones. Y el psiquiatra, que soñaba con una especie de terapia nacional, un proceso de reconocimiento, de responsabilidad, de reconstrucción institucional, se encuentra con algo más parecido a una sala de urgencias permanente. Se apagan incendios, se improvisa, se negocia con el humo en los ojos. Ahí aparece el desencanto. No como rendición, sino como fatiga moral. El desencanto del que entiende demasiado bien los mecanismos y por eso mismo sufre al verlos repetirse, porque hay una repetición que duele más que cualquier derrota. La repetición de los vicios. El caudillismo que reaparece, la intolerancia que se disfraza de patriotismo, la corrupción que se justifica como necesaria, la violencia que se normaliza como inevitable, y sin embargo, incluso en el desencanto, Jiménez Grullón sigue siendo útil, porque su legado no es un cargo, ni una victoria electoral, ni un monumento. Su legado es una forma de mirar, una forma de describir el poder como patología social, no para excusar a los culpables, sino para entender por qué el país, una y otra vez, se acerca al mismo abismo. En sus textos y en su presencia pública persiste esa idea incómoda. Que el trujillismo no fue solo Trujillo, fue una cultura de obediencia, de miedo, de oportunismo, de silencio. Y que esa cultura puede sobrevivir a la muerte del dictador si no se la enfrenta con educación cívica, con instituciones, con memoria, con una ética pública que no dependa de héroes individuales, porque el héroe individual es tentación. Es atajo. Es el mismo atajo que ofrece el dictador. Déjenmelo a mí. Y él, que vio como un país entero se entregó a ese atajo, no quiere repetirlo con otro nombre. En los últimos años de su vida, la figura de Jiménez Grullón se vuelve la de un referente crítico que no se deja domesticar. No es el intelectual decorativo que el poder tolera para parecer plural. Es el intelectual que incomoda porque no se conforma con denunciar al enemigo de ayer. También señala las deformaciones del presente. Y eso, en cualquier país, cuesta, en un país con memoria reciente de dictadura, cuesta más. Su muerte en 1983 cierra una biografía atravesada por la misma escena repetida con variaciones. El consultorio y la plaza. El médico que escucha en privado y el ciudadano que habla en público. El mismo gesto, mirar de frente, que en un cuarto tranquilo sirve para aliviar el dolor de una persona, y en una plaza ruidosa sirve para desafiar la mentira colectiva. Queda una imagen final, menos épica y más verdadera. Un hombre que creyó en la razón como herramienta de higiene moral, que intentó aplicar el método clínico a la vida pública sin olvidar que la política no es laboratorio, que pagó con exilios y con soledades esa insistencia, y que aún así no renunció a la idea de que un país puede aprender a no necesitar un jefe. No es una victoria fácil de medir, no cabe en una fecha, no se resume en un decreto, pero se siente, a veces, en algo mínimo. En la posibilidad de hablar sin bajar la voz, en la posibilidad de disentir sin desaparecer, en la posibilidad de mirar de frente, sin pedir permiso,